De compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Bien, escucharon el Evangelio de San Marcos capítulo 8 del versículo 11 en adelante. ¿Qué le pidieron a Jesús? Una señal, un milagro. ¿Y usted no le parece que nuestro Señor Jesucristo fue como egoísta? Oye, hubiese aprovechado de conquistar toda esa gente con un milagro, se convierten todos. ¿O no? Esto es lo que usted y yo pensamos. Pero teológicamente la Biblia nos viene a decir que no es así. Que la gente no se convierte por un milagro. Que la fe no viene por un milagro. ¿Ustedes alguna vez leyeron Romanos 10, 17? La fe viene por escuchar la palabra de Dios, no por un milagro. Entonces, miremos cómo hoy Jesucristo se niega. Vamos a escuchar San Marcos, capítulo 8, versículo 11 en adelante, para mostrar que aquel que siga pidiéndole al Señor un milagro para seguirlo, ahí morirá en el ateísmo. Pero el Señor no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿Dios no hace milagros? Sí, pero no con esa condición. No con la condición, me hace un milagro y yo creo en ti. No, Señor. El Señor hace un milagro a aquellos que creen en su palabra. Si cumplen mi palabra, pidan lo que sea y se les concederá. ¿Se acuerdan de Juan 15, del 7 en adelante? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, así como el sarmiento está unido a la vid, ustedes también tienen que estar unidos. Y si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que sea y se les dará. Ah, bárbaro, así sí. Vamos a escuchar San Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Señal del cielo, un milagro, para poder creer en él. Para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. No se le dará señal a esta generación. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Lo dijo el Señor. Ahora comprenden por qué la Iglesia Católica te dice y me dice a mí que no debemos estar corriendo tras milagros. Ahora comprenden por qué los cristianos evangélicos, porque no son evangélicos, sino evangélicos, porque cambian el evangelio. ¿Por qué andan engañados buscando creer solo por milagros? Gran jornada de milagros. En la Iglesia Católica no hay milagros, en nuestra iglesia es la iglesia verdadera porque aquí hay milagros. ¿Y quién le dijo que la teología bíblica enseña que la fe viene por los milagros? ¿Recuerdan ustedes un pasaje de la Escritura de San Lucas capítulo 17 del versículo 11 en adelante? Cuando llegaron 10 leprosos, ¿se acuerdan o no estaban ustedes cuando eso? Bueno, llegaron 10 leprosos, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo, bueno, sí voy a tener misericordia. ¿A dónde los mandó? A los sacerdotes, ¿se acuerdan? Vaya y preséntense a los sacerdotes. Se fueron a presentar al sacerdote y quedaron curados. ¿Sí se acuerdan? El versículo 15 dice, escucha el versículo 15. Estamos hablando de San Lucas, capítulo 17. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano.
Ahora pregunto, ¿no quedaron curados los 10? Pues deberían convertirse los 10. ¿O no? Claro, yo veo un milagro de esa clase, ahora sí, me convierto totalmente. Y la pregunta de Jesús es... Siga. Ajá. ¿Dónde están? A ver, Esa es la pregunta de Jesús, ¿dónde están? ¿No quedaron limpios los 10? Lógico que sí. Los otros 9, ¿dónde están? Siga usted. Los otros 9, ¿dónde están? Brillaron por su ausencia. Teológicamente está diciendo que ante los milagros de cada 10, 9 siguen igual o peor. Y uno solo es el que viene a darle gracias a Dios. Por eso Jesús no quiso hacer ningún milagro con los fariseos. Porque incluso el diablo hace milagros. ¿No han escuchado ustedes a gente que dice, yo fui a un brujo bien bueno? Mire, a mí me tenían un maleficio bien bravo y me lo quitó. Mi tía estaba enferma de cáncer y la curó. Y ese brujo no trabaja con magia negra, con magia blanca. ¿No le ha escuchado usted? Claro, porque el diablo utiliza los milagros para engañar. ¿Y por qué para engañar? Porque Jesucristo dice a través de las Escrituras que los milagros no son los que hacen que la fe, que la gente crea, aumente la fe. No. Que incluso puede haber milagros. Uno viene a dar gracia y los otros 9 se perdieron. Y entonces escuche esto, siga. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Levántate. Vete. Tu fe te ha salvado. ¿Te ha qué? Salvado. ¿Te ha qué? A los 9 que no vinieron, los sanó. Pero no los salvó. Porque los milagros no sirven para usted salvarse. La fe sí sirve para salvarse. Este que regresó y reconoció que era Dios, dice que se postró delante de él, ¿verdad? A sus pies, dándole gracias, o sea, lo reconoce como Dios, cree, entonces tu fe te ha... Entonces teológicamente en la Biblia nos dice que el milagro no salva a nadie, que lo que nos salva es la fe. Pero es la palabra de Dios la que hace que nuestra fe brote. Cuando yo creo en la palabra, por eso me veo obligado a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. 17, sí. Creo que es 17. Léale 17, ¿qué dice el 17? Dígale. Por tanto, la fe... Ajá, sí, escuche. Por tanto, la fe viene de... ¿La fe viene de los milagros? ¿De dónde? Otra vez. La fe viene de la predicación. ¿De la predicación de qué? ¿De lo que diga Petronilo o de la palabra de Dios? Vamos a ver. Y la predicación por la palabra de Cristo. ¡Aleluya! La fe que te lleva a la salvación, que me lleva a la salvación, no viene de los milagros. Viene de creer en la palabra de Dios. Aquellos 9, ¿dónde están? Este ha venido, este creyó, tu fe te ha salvado. Por eso la iglesia te dice y me dice
que nuestra fe no está en torno a milagreros o a milagros, y que el cristiano, por eso ustedes no han escuchado que hay un gran problema con la misa de sanación. ¿Por qué la iglesia dice no digan misa de sanación y la gente sigue diciendo misa de la sanación? Todas las misas son de sanación. Y entonces, ¿por qué la iglesia dice no digan misas de sanación? Porque le dan un matiz milagrero y la gente va por los milagros y no por la fe y no por Cristo. ¿Me captan la idea? Entonces se desvirtúa la fe. ¿Y cuando yo voy a misa es porque veo milagros? No. Cuando yo voy a misa es porque tengo fe. Y aunque no vea nada. Oye, si yo viera a Jesucristo en la hostia que me sacara un dedito y me dice, aquí estoy yo, uy, bárbaro, ahí sí yo iría a misa con una fe más grande. No sea tonto, eso es mentira. Usted va a misa con fe cuando crea en la palabra de Dios que dice que Jesús agarró pan y se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero el protestante dice, usted va a misa y allá no se ven milagros. Ay, es que yo no voy a misa por ver milagros. Jesucristo dijo, a esta generación milagrera que busca ver milagros, no se le dará ningún milagro, y se fue y no quiso hacer nada. Pero, ojo, eso es en el 8:11 de San Marcos. Pero ojo que en el 8, antes del 11 está el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Sí? ¿Y qué había hecho él en los versículos anteriores? Había hecho algo que podía ayudar a la persona que quisiera creer. Había hecho algo fantástico que nos recuerda a nosotros y que nos representa lo que hoy es la Eucaristía. A ver, cualquiera de los dos. Venga. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer. A ver, teológicamente, la Biblia hay que estudiarla teológicamente. Por eso es importante la teología. Porque, ¿qué significa la teología? Que detrás de lo que usted lee hay un mensaje divino que te enseña algo espiritual, que te lleva a creer en Dios y a esperar en sus promesas. ¿Ahora sí entendieron lo que es la teología? Listo. Entonces aquí hay una enseñanza teológica. Al ver la multitud que estaba con hambre, hambre es necesidad de, hambre es peligro de muerte. Si usted no come, hambre es que ya hay peligro de muerte. Y Jesús viene a salvarnos de la muerte. Y nos viene a dar un alimento por amor. Si recuerdan que dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no perezca, sino que tenga. Entonces, la entrega de Jesús, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La entrega de Jesús es un acto de amor. Por eso dijo Jesús, nadie tiene más amor que aquel que entrega su vida. ¡Ah, bárbaro! O sea que la Eucaristía es la entrega, o sea, es la máxima expresión del amor de Dios. Tanto amor que entregó a su Hijo. Entonces,
Jesús ve que el pueblo, y ahí estamos nosotros, la multitud, y ahí estamos nosotros, tenía hambre en el desierto, en soledad, y no tenían qué comer. Es el peligro de la muerte espiritual. En la teología es lo que va espiritualmente, la enseñanza que está detrás de lo que se dijo. Repítalo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Se dan cuenta? El amor de Cristo. Tengo compasión de la gente. ¿De aquella gente o de ustedes también? De todos. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. A punto de morir. 3 días. Y no tienen que comer. Y están conmigo. Esto significa, los que están conmigo no morirán. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Y si yo no les doy comida, se morirán. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Van captando la teología bíblica? Ajá. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron. Miren la parte humana. La parte humana. Los apóstoles eran humanos 100%. Los discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? ¿A dónde estaban? En el desierto. Y gran cantidad de gente. Ese desierto significa el mundo ateo, el mundo, valga la redundancia, mundano. Y para darle a tanta gente alimento, nadie lo puede hacer, al menos que sea Dios. Y ese es Jesús. Y ese es el detalle de la Eucaristía. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. ¿Y qué va a haber 7 panes para tanta gente? ¿Me captan? Pero recuerden que el 7 es símbolo de la perfección. Bueno, esto significa que el Señor es perfecto y que el Señor es capaz de alimentar a todos, y va a ser un gran milagro, pero no milagros de los que la gente está acostumbrada a ver, o que está acostumbrado o quiere ver. No, es un milagro a su manera. Entonces mandó a la multitud. Mandó: tomen, coman. Dígalo otra vez. Dígalo maduro. La multitud. Mandó a la multitud: tomen, coman todos. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. ¿Escucharon? Él no se lo dio a la gente. ¿Por qué no se lo dio a la gente? Porque Él tiene que dar una enseñanza teológica. La gente no lo iba a ver más a Él, pero sí iban a ver a sus discípulos. Y Él quería alimentar toda la multitud de gente que vive en el mundo, en todas las épocas, en todos los lugares, en todos los tiempos. Fácil, se lo doy a los discípulos. Tomen, hagan esto en memoria mía. Entonces ellos van a continuar alimentando al pueblo de parte de Cristo, porque Él lo mandó.
hagan esto en memoria mía. Y en memoria mía significa porque yo lo mando. He dicho, caso cerrado, no se hable más. No es si usted quiere o no quiere. Lo mando yo, usted lo hace. Y ellos se lo repartieron a la gente. No vamos a leer más porque ustedes ya lo saben. ¿Qué pasó? Sobró. Todos comieron, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Saciarse. La Eucaristía es centro y culmen, lo maximito, lo que usted queda satisfecho espiritualmente. Por eso la iglesia dice, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, lo maximito. Quedaron satisfechos. No hay algo más grandioso que eso. El mismo Dios que se nos da como alimento. Aquí está de forma figurativa, ¿verdad? Figurativa. Pero yo quiero que ustedes vean cuando Jesucristo, y por cierto, lo dice otro evangelista, San Juan capítulo 6. En el versículo 1, ¿de qué habla San Juan? De la multiplicación de los panes. Lo mismo, la multiplicación de los panes. Y Jesús acaba de multiplicar los panes y el mismo problema. La gente no lo seguía a él, sino lo seguían porque les había dado comida. ¿Y recuerdan qué les dio? Ustedes sinvergüenza me buscan porque les llené la barriga. Pero ahora les digo, tienen que trabajar para alimentarse espiritualmente. Y hubo un problema, hay una discusión ahí que ustedes la pueden leer en su casa. Y entonces llega el momento en que uno de los judíos y de los fariseos les dijo: está bien, tú quieres que nosotros creamos en ti. Y vuelve lo mismo. ¿Qué milagro haces? ¿Qué señal hace para que creamos en ti? Versículo 30 de Juan 6:30. ¿Qué señal hace? ¿Se acuerda que le pidieron milagros hoy? Dice San Marcos, después de la multiplicación de los panes. Pues Juan dice exactamente lo mismo. Después de la multiplicación de los panes, solamente que ya no, por razones de tiempo, no podemos leer el 26 y el 27 y el 28, donde él dice: trabajen por el alimento que nunca se acabará. Ustedes me buscan pero ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? Ahora el versículo 30. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para...? ¿Qué es lo que quieren? Signos, milagros. ¿Para qué? Para que viéndolo creamos en ti. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Nosotros creemos por los milagros. Y si no hay milagros, no creemos. Y Jesús, que es Dios, entonces lo fue llevando a mostrarles que es mentira que ellos quieren milagros, porque muchos milagros han visto y no han creído. Digo, una vez llegó un santo a una comunidad y un ateo que lo había escuchado nombrar dijo: voy a ver qué, a ver si es verdad que es un santo y que hace muchos milagros. Y llegó y encontró a un enfermo de la comunidad y se lo llevó y le dijo: he escuchado su fama y que hacen muchos milagros. Hoy estoy dispuesto a convertirme, yo soy ateo. Haga un milagro, lo quiero ver. Aquí está este enfermo, levántelo. Quiero ver un milagro. Y el santo le dijo: ¿quiere ver un milagro? Sí. Había una señora con un niño recién nacido en las manos. Le dijo: señora, venga acá. Agarró al niño y le dijo: esto es un milagro. Hace 5 años no existía
Y un día comenzó a existir de la nada. ¡Bah! Y comenzó a existir y sigue creciendo y va a crecer como uno de nosotros, grandote. Eso es un milagro. El otro le dijo, yo pensé que verdaderamente hacía milagros. Sin vergüenza, me decepciona, no creo. Y se fue. Después que se fue, que ya se aseguró que el hombre iba lejos, vio al enfermo y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te ordeno, levántate de ahí. Y el enfermo se levantó. ¡Ah, bárbaro! Y los discípulos le dijeron, bueno, maestro, ¿por qué no hizo el milagro cuando estaba el ateo para que él creyera? Dijo, no, porque ese nunca iba a creer. Y ese no venía buscando milagros, venía buscando espectáculos. Yo le mostré un milagro, pero él no quería milagros, él quería espectáculos. Pues aquí le dicen a Jesús, queremos un espectáculo, queremos un milagro. Jesús le dijo, ¿quieren un milagro? Les voy a dar un milagro, pero no espectáculos. Y toma la palabra de ellos. ¿Qué señales hace para que creamos en ti? Repítalo, el 30. El 30, repítalo. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? Y lo retan. Allá el pueblo de Israel creyó porque el maná que vieron caer del cielo y lo comieron, eso sí es un milagro. Escuchen. ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ese sí es un espectáculo. Veían caer el pan del cielo, el maná, y comían todos tanto tiempo en el desierto. Ese sí es un milagro. Queremos ver algo así. Y Jesús dice, pongan cuidado la astucia de Jesús. No quiero espectáculos. Le voy a dar un milagro más grande que ese, pero sin espectáculo. Milagro sí, pero sin espectáculo. Pongan cuidado. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Ahí viene. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Hay un milagro más grande que el maná en el desierto. El verdadero pan del cielo, pero que no es un espectáculo, pero no deja de ser verdadero. Y aquel era un símbolo con espectáculo. Ahora este es verdadero sin espectáculo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Y es el que baja del cielo. Y da la vida al mundo. ¿Se acuerda que aquellos tenían hambre y no quería que se murieran? Y da la vida al mundo. Escuchen lo que viene. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Entonces ellos le dijeron, si es así, Señor, danos siempre de ese pan. Y aquí viene, sin espectáculo, pero sí es un milagro. Aquí viene, escúchenlo. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. ¡Bárbaro! Nada de espectáculo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que venga a mí, mira, y el que crea en mí, ¿se da cuenta? Nada de espectáculo, pero sí fe. Otra vez, el que venga a mí. El que venga a mí no tendrá hambre. Nada de espectáculo. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Nada de espectáculo, pero lo va a hacer muy feliz plenamente. ¿Por qué plenamente? No tendrá hambre y no tendrá sed. Plenitud total. Pero para poder llegar ahí, lo único que tiene que activar es la fe. No una fe de espectáculos, sino una fe en su palabra. El que crea en mí, bárbaro. El que crea en mí
mas nunca tendrá sed. El que venga a mí no tendrá hambre. Ahora comprenden por qué vamos a la Eucaristía. El que venga a mí. Pero ¿cómo tenemos que ir? ¿Sin fe o con fe? ¿Por milagros o por creer en la palabra? El que venga a mí, vamos a misa, no tendrá hambre. Y el que crea, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Tiene que creer. El que crea en mí, mas nunca tendrá sed. ¡Bárbaro! ¿Y cómo hago yo para creer entonces que ahí está Jesús y que eso es verdad y que no es mentira, que no me está cayendo a mentiras? El versículo 45 de la suya, de la Reina Valera. Estamos leyendo la Reina Valera y la Católica. Pero como me siguen los protestantes, yo tengo que leer la Reina Valera también. Me odian, pero no dejan de verme. El 45. Escrito está. Escrito está. ¿Por qué nosotros debemos creer a ciegas, sin espectáculo? Porque escrito está. Escrito está en las profetas. En los profetas o en las profecías. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Por qué debemos creer sin ver nada? Porque ya estaba escrito que todos íbamos a ser enseñados por Dios. La garantía de que Jesús está en la hostia no es porque yo lo haya visto, sino porque aquel que dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, Él es Dios. Y Él nos lo enseñó. Entonces estaba escrito, todos serán enseñados por Dios. Y si todos son enseñados por Dios, versículo 47, si todos son enseñados por Dios, ¿qué debemos hacer? Si es Dios que habla, ¿se acuerda el profeta? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Versículo 47. En verdad les digo. No es mentira, no es un juego. En verdad les digo. El que cree tiene vida eterna. El que vea, no. ¿El que qué? Esa es la diferencia entre el protestante y el católico. El protestante quiere ver milagros. El católico no. El católico quiere creerle a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, aleluya, 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 no perezca, sino que tenga vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Comprendan ustedes entonces que nosotros no somos protestantes buscando milagros, sino que somos creyentes, cristianos que creemos en la palabra de Dios. Y hacemos un par aquí porque usted me va a buscar Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. ¿Por qué debemos tener cuidado con los milagros? Porque hasta el diablo puede hacer milagros para engañar a la gente. Pongan cuidado. Porque se levantarán falsos cristos. Vendrán falsos cristos Y falsos profetas. Los protestantes. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Nada de fe en la palabra de Dios. Que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Eso no es el cuerpo, eso simboliza. Que Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso a mí qué me importa. A mí me importan los milagros. Aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Iglesia de poder, de milagros. Cuidado.
Se levantarán falsos cristos, falsos profetas que harán muchos prodigios y milagros. Respiren profundo. Escuchen lo que viene. De tal manera que engañarán. Los milagros engañarán. Por eso Jesús le dijo, esta generación pide milagros, pero no se le dará milagros. Porque el diablo usa los milagros para engañar. Engañarán. Si fuera posible, aún a los escogidos. Aún a los curas. Cuando uno ve un milagro, dice, no, eso viene de Dios. Por eso ese brujo no es malo. Ese brujo es bueno, ese viene de Dios porque hizo un milagro. El diablo engaña y la gente vive engañada por no creer en la palabra de Dios. Entonces vean ustedes que la teología bíblica nos dice que Jesucristo viene a hacer milagros, pero no espectáculos. Milagros sencillos que solamente lo cree, lo vive aquel que crea en su palabra. Venga, el versículo 47 lo repite, Juan 6, 47. En verdad les digo que el que cree tiene vida, aunque usted no vea nada. A usted no vea nada, pero cree. Ese tiene vida. Y ese es el llamado que hoy quiero que ustedes, quiero hacerle a ustedes de parte de Dios. Que ustedes vivan la Eucaristía, aunque no vean nada, pero que la vivan con fe en la palabra de Dios. Porque ahí hay uno de los milagros más grandes. Pero no hay espectáculos. No hay espectáculos. ¿Usted no se da cuenta que el cura y todo el tiempo lo mismo, y qué misa más aburrida? La gente no bailaba, la gente no cantaba, fue horrible. Porque la gente quiere ver espectáculos. Ay, pero venga un cura con bichos de esos tamboriles y con todo eso y con bullas, y ojalá póngale usted luces y ruido y pum y pam y ¡ay, qué maravilla! A la gente le gustan los espectáculos y va por los espectáculos, pero no va por Cristo y no vive en su fe. Pero qué bárbaro es poder ver a Cristo sin espectáculo. A duras escucha la voz del cura que dice: el Cristo con él en el de Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y unos que están despiertos dicen: amén. ¿O no? Pero ahí está sucediendo el más grande de los milagros, sin espectáculos. Entonces vean el versículo 47. El que cree tiene vida eterna. ¿Entendieron? No se trata de ver espectáculos, de ver milagros, se trata de para tener vida. ¿Qué le dijo al que volvió y se postró? ¿Se acuerda que se postró a sus pies? Y dijo: este sí ha creído, tu fe te ha salvado. No, él no se centró en el milagro, se centró en la persona de Cristo y disfrutó de la persona de Cristo. Eso es el versículo 47. En el versículo 49, Jesucristo le retoma el milagro que ellos le proponen, el del pan allá en el maná en el desierto. Y luego les dice: aquí hay algo superior a eso. Solamente que allá era espectáculo cuando caía el maná y la gente ¡ah, guará! Y aquí no hay ningún espectáculo, pero hay algo más grande que eso. Pongan cuidado.
Sus padres comieron el maná en el desierto Allá en el desierto. ¡Qué espectáculo! y murieron. Pero murieron. Los 9 vieron el milagro, pero no vivieron. Tu fe te ha salvado a uno solo. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Sí captan? Aquellos vivieron el maná en el desierto, pero murieron por andar tras espectáculos y no por fe. Ahora vea al que tenga fe. Este es el pan que baja del cielo, para quien crea lo coma, no muera. ¿Para qué? Para quien lo coma, no muera. Otra vez, léalo otra vez. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Ajá, ahora sí lo leyó bonito. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma. ¿Pero qué había dicho en el 47? ¿Cómo lo tienen que comer? Con fe. Para que quien lo coma no muera. ¿Se dan cuenta que Jesús no está dándonos a nosotros espectáculos? Nos está llevando a despertar la fe creyendo en su palabra. Nos está haciendo una propuesta teológica. ¿Quieren vivir eternamente? Tienen que comer de este pan, que no es un espectáculo, pero que es un milagro que Dios ha dejado para alimentar a todo el que quiera tener vida eterna. Y por eso sigue el versículo 50. Yo soy, este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Aquí ya hay que meter la fe. Nada de espectáculo. Yo soy el pan vivo. A ver. Yo soy el pan vivo. ¿Han visto ustedes algún día un pan caminando? ¿Un pan hablando? ¿Han visto un pan vivo? No existe. Todos los panes son muertos. ¿O no? Pero aquí hay un milagro. Bárbaro. Nunca lo volverán a ver en su vida. ¿Un pan? No, hombre. Si no estuviera escrito no lo creería. Yo soy el pan vivo. ¿Y por qué ese pan es vivo? Porque él agarró un día y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Yo soy pan vivo, o sea, yo estoy vivo en él. Con razón el cura dice, cuando le da el pan a usted, ¿qué le dice? El cuerpo de Cristo. Y usted dice: amén, 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 lo creo, ahí está, vivo. Y mucha gente incluso hace lo que dice Mateo 28:9. Cuando aquellas mujeres que ya pensaban que todo estaba perdido, que todo se había acabado, se encuentran con el resucitado, que está vivo. Y cuando ellos se dan cuenta que es Cristo el resucitado, adivinen qué hace cuando lo reconocen. Escuche. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, se agarraron de sus pies y le adoraron. Cuando se dieron cuenta que el que supuestamente estaba muerto ahora está vivo, naguará, se tiraron a sus pies y lo adoraron. Significa reconocerlo como Dios. ¿Ustedes no han visto la teología del pueblo? Que hay mucha gente que cuando va a recibir al Señor se pone hasta de rodillas, porque lo reconoce como Dios, aunque no lo vea como Dios lo ve. Pensaban que era el jardinero, pero cuando se dieron cuenta que no era el jardinero, no era cualquier cosa, sino que era Dios,
se le tiraron a sus pies. Qué lindo, ¿verdad? Pero eso lo hemos perdido en la iglesia. Lo hemos perdido en la iglesia. Ya, ¿a qué va usted a la iglesia? A comer esa galletita que da el cura. ¿Y usted reconoce que ahí está el resucitado y está vivo? Sí, ¿cómo lo recibe? Comiendo chimú, aquí yo no sé si hay chimú, o comiendo chicle, o comiendo qué, o hablando con Petronilo, o con Pánfilo, o lo agarra como si fuera cualquier cosa, o no. Y aquí entre nos, hasta los curas se les olvidó que es el resucitado, que es Dios el que está ahí. Pero, no digan nada. Pero la Biblia dice que precisamente cuando yo sé que es el pan vivo bajado del cielo, ¡ah, bárbaro! Por eso la iglesia dice que cada quien puede recibirlo como quiera. Si lo quiere recibir de pie, lo recibe de pie. Si lo quiere recibir de rodilla, lo recibe de rodilla. Si lo quiere recibir en la mano, lo recibe en la mano. Si lo quiere recibir en la boca, lo recibe en la boca. Depende de su fe. Si usted no lo reconoce como Dios, trátelo como usted quiera. Si usted lo reconoce como Dios, allá es distinto. Ya es distinto. Algunos pueden decir, pero es que teológicamente hay que recibirlo de pie. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Porque resulta que allá en la cena pascual el pueblo lo comió de pie. Sí, pero esa era la cena pascual, pero no era la cena del Señor. Si a ver vamos, ¿cómo recibieron la cena del Señor? Sentados en la mesa, en la cena del Señor, no de pie. Entonces dígale a la gente que se siente. Pero resulta que cuando uno cree que ahí está, entonces tiene delicadeza. ¿Ustedes no se dan cuenta que el altar está de blanco? Un traje blanco encima. Esto significa delicadeza, pureza, porque ahí viene el Cristo, el Dios vivo. Pero no conforme con eso, cuando el Padre va a consagrar, ¿qué pone sobre el altar que está blanco, blanquito? Un corporal, otro paño más blanco, o también blanco. ¿Para qué? Para recibir las partículas que caigan, no caigan sobre el altar, pero el altar está blanco, sí, pero para mostrar teológicamente que hay alguien especial allí y que no voy a permitir que allí se caigan las partículas. Y tengo mucho cuidado, los cierro para acá, los cierro para acá, los cierro para acá, los cierro para acá, para que no se pierda ni una partícula, porque en cada partícula está Dios. Y lo pone encima del cáliz, lo lleva para allá y después tienen que lavarlo con sumo cuidado y respeto, porque ahí está Dios. Esa es la teología católica. ¿Sí? Entonces, pero está basado en las Sagradas Escrituras. Depende. Yo respeto los sacerdotes que dicen, tiene que recibirlo de pie y en la mano. Lo respeto, pero la iglesia no pide eso. La iglesia te deja en libertad. Lo respeto, pero no hay una razón teológica para que me lo diga. Puede haber razones que usted diga, pero es que si yo lo doy en la boca, puede haber contaminación. Sí, contaminación, pero razones como biológicas, o como se llama, medicinales o científicas, bueno, lo que sea. Pero teológica, ¿sí? Y el pueblo lo recibe con fe, pero de cada uno depende de lo que crea. Lo importante es que usted lo crea. Ahora yo digo, ¿y qué pasa con aquellos que dicen, pues yo voy a misa y si el Padre no me la da en la boca o no me la da de rodillas, pues no lo recibo? Pregunto, ¿será que ese ser está convencido que en ese pedazo de pan está Cristo? ¿Que en ese pedazo de pan está Dios? Y que si no lo recibe, no está rechazando al cura, sino al mismo Dios. O sea que en esa iglesia ni el cura ni el feligrés cree. Ninguno de los dos. Hoy vemos entonces cómo la Sagrada Escritura nos muestra, yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Escuchen, siga. Estamos en... Siga, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo. Venga, acérquese, venga. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. no les dice nada. Pero no les dice nada. Entonces, ¿cómo es que hay muchos católicos que no comulgan? Porque no ven espectáculos, ni tampoco tienen fe. ¿Usted se imagina perderse esa oportunidad? Si esto es verdad y no puede ser mentira porque es Dios quien lo dijo, pobre de los católicos que no comulgan. Y cualquiera me puede decir, padre, entonces yo estoy bien. Porque sabe que yo una vez fui a una iglesia y el cura me dijo que yo no podía comulgar. Porque yo vivo en concubinato o vivo casada solamente por lo civil. Y yo le digo que yo puedo comulgar, aunque sea así, porque yo creo que ahí está Cristo. ¿Verdad que sí puedo comulgar, padre? Y yo tengo 1000 años sin confesarme, pero yo comulgo sin confesarme, porque ahí dice el que coma, yo soy el pan vivo bajado, el que quema de este pan vivirá para siempre. ¿Verdad, padre? Miren, es verdad que usted puede comulgar. Si quiere, el cura no le va a meter un tiro si usted comulga. Pero no debería comulgar. Porque usted espiritualmente no está preparado para comulgar. Pero es que Cristo dijo, coman todos. Sí, Cristo dijo, coman todos. Pero también enseñó que si usted va a comer y no está preparado, se lo lleva el diablo. Padre, no diga eso. Yo no lo digo, está escrito en San Juan capítulo 13, versículo 27. Yo no. Me pueden mentar la madre, me pueden insultar, mandar para el infierno, me pueden sacar a piedra si quieren y me voy para Venezuela de una vez. Pero yo no le vengo a decir lo que yo quiera, le vengo a decir lo que dice la palabra de Dios. Y que, por cierto, enseña nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Vean que usted puede ir a comulgar. Usted vive en pecado. Usted es un hombre y está viviendo con otro hombre y no piensa cambiar. Y usted va a comulgar, pues el cura le tiene que dar la comunión. Pero pobre de usted. Si usted es mujer, vive con otra mujer, oye, ¿cómo va a comulgar? Cambie de vida. Si usted vive rejuntado, o usted vive en adulterio, casado por la iglesia, vive con otra, ¿por qué va a comulgar? Pero yo quiero ir a comulgar porque yo soy amiga del Padre y el Padre me dio permiso. ¿Saben algo? Que me parece muy parecido, y valga la redundancia, a que un día alguien quiso comulgar y Jesús no le negó la comunión, se la dio. Adivinen cómo se llamaba ese personaje. Judas. ¿Y qué pasó? No, que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella. Juan 13, 27. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué? Y no dijo el Señor, coman todos de él. Coman todos de él. Y entonces, ¿cómo se explica que Judas comió y
entró en él Satanás. Y no dijo Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, versículo 56, el que coma de este pan vivirá él en mí y yo en él. Entonces, ¿cómo es que Satanás se apoderó de él? ¿Quieren saberlo? Entonces siga, niña, siga. Ahí siga ahí donde iba. Entró en él Satanás. Jesús le dice, atención, véanlo. Aquí está. Voy a encender la lupa para que vean por qué fue. lo que vas a hacer. Pregunto, ¿los otros sabían qué era lo que Judas iba a hacer? ¿Qué significa lo que vas a hacer? No, ¿qué significa? Lo que vas a hacer, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que ya Judas tenía en mente, tenía planificado hacer algo que no estaba correcto, que la gente no sabía, pero que Dios y él sí sabía. Y que cuando Jesús les dijo, uno de ustedes, esto lo pueden leer más atrás, yo no tengo tiempo para leerlo todo, uno de ustedes me va a entregar. Adivine qué dijo este vagabundo sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Adivine qué dijo. ¿Seré yo acaso maestro? ¿Yo? No, yo no, Señor. Yo no mato, yo no robo. Yo lo único que no me he casado por la iglesia, más nada. Yo lo único que me pasa es que yo vivo en adulterio, más nada. Pero yo, Señor, estar en contra tuya, no, Señor. El pecado de Judas no era tener un pecado. El pecado de Judas era recibir a Cristo teniendo presente lo que iba a hacer. O sea, cuando usted va a comulgar, usted no puede tener en la mente esa noche acostarse con su hombre y no son casados. Porque si no, no comulgue. No puede. Pero yo comulgo porque soy amigo de Jesús. Pues tras el pan entró Satanás. Entonces la iglesia dice, cuando una persona tiene planificado no cambiar, tiene planificado mantenerse en el pecado, es mejor no darle la comunión, porque tras la comunión entra Satanás. Es peor, sacrilegio. Entonces cuando la iglesia es madre y dice, no quiero que se lo lleve Satanás, en vez de comulgar así, cambie de vida y después sí comulgue. Porque Judas no quiso cambiar de vida y comulgó y entró Satanás y mire dónde paró, ahorcado. ¿Quiere finalizar así? Ánimo, siga comulgando sin confesarse. Tiene 20 años sin confesarse, toda una vida sin confesarse y no quiere cambiar. Pero no es que Cristo vino por los pecadores. No está escrito allá en Mateo capítulo 9, versículo 12. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Desde el 11, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. ¿Lo recuerdan o no? Pero yo quiero poner la lupa para que ustedes se den cuenta que si es verdad que Cristo vino por los pecadores, y entonces si Él vino por los pecadores, ¿por qué yo no lo puedo recibir? Pues yo soy pecador y necesito recibir a Cristo. ¿Por qué no lo puedo recibir en la comunión? Si tengo a una persona que no le hablo, no puedo comulgar. Anda, deja la ofrenda en el altar, vaya, reconcíliate con tu hermano y ahora sí. ¿No está escrito en Mateo 5 del 21 en adelante? Claro que sí está escrito. Claro que sí está escrito. Va. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Ese es el 11. El 12.
sino los enfermos. Id pues y aprended. ¿Y qué? ¿Y qué significa aprender? Que todavía no lo hemos aprendido. Que todavía no lo sabemos, todavía no estamos convencidos. Y tenemos que convencernos, aprenderlo. Y por eso yo hoy vine desde Venezuela a explicárselo a ustedes. Si no me quieren creer, no me crean, pregúntenme si me importa. Yo no vine, pues si ustedes quieren creer o no quieren creer, yo vine fue a predicar y punto. Yo me voy y a lo mejor más nunca nos volvemos a ver. Pero lo que sí les digo es que si creen, verán la gloria de Dios. Y si no creen, es problema de ustedes. Va, otra vez. Id pues y aprended. ¿Están dispuestos a aprender? Sí. Lo va a decir el maestro. ¿Qué es lo que tiene que aprender la gente de Aruba? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ajá, Dios quiere misericordia y no sacrificio. Dios ama a los pecadores. Pero ojo, escuchen lo que viene. Porque no he venido a llamar a justos, Ahí vamos bien. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. no se queden ahí. Yo he venido a llamar a los yo no he venido a los justos, yo vine por los pecadores, no señor. Yo vine a llamar a los pecadores ¿Y qué fue lo que le pasó a Judas? No se arrepintió. Y por eso la iglesia dice, si usted está en un pecado y no está arrepentido, ¿para qué comulga? Arrepiéntate. Porque está escrito en San Lucas capítulo 15, versículo 7. 15:7. No es que yo soy un pecador, entonces ya Dios me va a salvar. Es decir, yo soy un adúltero, no quiero cambiar, pero me voy a la iglesia y ya estoy salvo. Yo soy un hombre y me gustan los hombres, pero yo me meto al coro, o me meto a sacristán, o me meto a cura, o me meto lo que sea, ya estoy salvo. No, señor, escuchen. Les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo. Habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador. por un solo, pero no se queden ahí, porque el mundo de hoy llega hasta ahí. Hay más alegría en el cielo por un pecador. Entonces, abramos la puerta a todos los pecadores que entren a la iglesia. Sí, abramos la puerta a todos los pecadores que entren a la iglesia. ¿Pero para qué? Que se conviertan. Para que se conviertan. El mundo dice, abre la puerta a la iglesia a todos los pecadores. ¿Sí? Y el Papa lo pidió, ¿se acuerdan o no? Claro. ¿Pero para qué? Para que sigan en el pecado, para que traigan el mundo a la iglesia y mundanicen la iglesia. No, para que se arrepientan. Porque yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores a llamarlos al arrepentimiento. Y si usted me dice que usted vive en concubinato, no se ha casado por la iglesia y tiene pareja y mantiene relaciones, pero va a comulgar, ¿usted está arrepentido? ¿O sí, padre? O sea que esta noche no se va a acostar con su pareja. Ay, no, padre, mucho frío, yo no voy a acostarme solo. Entonces, ¿qué viene a hacer? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Vas a recibir la comunión como Judas? ¿Me captan o no me captan? El de ustedes que quiera comulgar sin cambiar de vida, háganlo. Son unos Judas traidores. ¡Ánimo! Y después agarren un mecate y cuélguense. Pero si ustedes quieren salvarse, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¡Ánimo!
Háganlo, pero con una sincera conversión. Porque Dios nos invita a la conversión. Entonces, queridos hermanos, tenemos un regalo, un tesoro grande que es la Eucaristía, que es el fruto del amor de Dios, para que usted y yo comamos y tengamos vida eterna. Versículo 55. Lo podemos leer desde el 55. Sí, vamos a leer el 55. El versículo 55. Escúchenlo. O léalo desde el 53 mejor. Sí, léalo con el que cualquiera. 650 de San Juan. 6:53. Juan 6:53. Que lo encuentre y lo lee. Venga. 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si usted se lo traduzco en ¿cómo es el idioma de aquí? Empapiamiento. Empapiamiento significa, si ustedes se meten a protestantes y no vuelven a misa a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, no tendrán vida en ustedes. Pero si siguen como católicos, no buscando espectáculos, sino creyendo en la palabra, escuchen. El que come mi carne Y usted come la carne, y bebe mi sangre, habiendo hecho un examen de conciencia y habiéndose preparado, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿no les dice nada? Náguara. Pero usted puede decir, pero es que, padre, es que los hermanos separados dicen que eso es un mero símbolo. Pues de la misma vez, Reina Valera, versículo 55, no es un símbolo, es real. Escúchenlo. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Los protestantes, el diablo les ha dañado tanto la cabeza que aquí donde dice mi carne es verdadera, y de la Biblia de ellos, la Reina Valera, mi carne es verdadera comida, ellos dicen es un símbolo. ¿Y qué significa verdadero? ¿Qué es símbolo? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Verdadera comida significa, no es un símbolo, es real. Y mi sangre es verdadera bebida. Es verdadera bebida. Pero para usted comer ese pan y beber ese cáliz, para que tenga vida eterna, debe comerlo con fe. ¿Se acuerda que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, verdad? Pero resulta que antes de que Jesús diera la Eucaristía, enseñó teológicamente, según dice Lucas capítulo 22, versículo 7, enseñó que para comer la Eucaristía, para usted sentarse a comer la Eucaristía, la cena del Señor, que viene a reemplazar la cena de Pascua de los judíos, usted tiene que aprender, sí o sí, a creer en la palabra de Dios. Sí o sí, no hay opción. Y si usted no cree en la palabra de Dios, no podrá recibir la cena del Señor. ¿Quieren que se lo muestre? Está en Lucas capítulo 22, versículo 7. De la Reina Valera a usted. Venga, usted la tiene lista. De esta. Vamos a leerla de los protestantes, que la lean de la Reina Valera. Va, no importa. Escúchenlo. 7:17. 22:7. Llegó el día de los ácimos. La cena de Pascua de los judíos. Por eso la Eucaristía reemplaza la cena de los judíos.
Pero para poder comer la cena del Señor, no la de los judíos, la cena del Señor, hay que creer en la palabra. Más nada. Dale. En el que había de sacrificar el Cordero de Pascua. Por eso Jesús, dicen, Juan dijo, Juan 1:29, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús es el Cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo. Envió a Pedro y a Juan diciendo, discípulos, apóstoles de Cristo, los envió diciendo, atención, ¿qué significa diciéndoles? Que les habló, que pronunció palabras, es la palabra de Jesús, los envió diciéndole, o sea, pronunció su palabra. ¿Qué les dijo? Vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Quieren comer la Pascua. Van a ir ¿a qué? ¿A qué? Primera enseñanza teológica. La cena no se come sin prepararla. ¿Usted cómo va a misa? ¿Preparando o sin prepararse? Va a ir a la cena, pero tiene que preparar. Tiene que prepararse. Por eso usted tiene que llegar a la iglesia 5 o 10 minutos antes de la misa. Yo sé que ustedes lo hacen, pero te lo recuerdo. Y usted llega a prepararse. En la entrada apaga el celular. Entra a misa y recuerda el lema. En la capilla, una de dos. O no se habla, o se habla con Dios, porque estoy preparando la cena del Señor. Estoy preparándome para la cena del Señor. Y usted llega y se sienta, no a hablar con el compañero. Usted llega y se sienta con piedad. Piedad significa respeto por Dios y las cosas de Dios. Estoy en el templo de Dios. No debo hablar con nadie, a no ser con Dios. Y si necesito hablar con alguien, salgo y después entro. Porque aquí estamos preparándonos antes de la misa para la cena del. Incluso, que lo digan los padres, la iglesia nos invita a los sacerdotes a no salir a celebrar la misa sin antes. Y me alegró mucho cuando íbamos a comenzar que el padre leyó una oración, como era empapamiento. Yo no pude entender nada, pero mientras él oraba yo también me preparaba. ¿Verdad que sí? Claro, porque tenemos que prepararnos. No podemos llegar así en paracaídas y ¡fa! No. Y cuando usted no se ha preparado y usted llega y la misa ya comenzó, usted no debe comulgar porque no ha preparado para la cena del Señor. ¿Sí me capta? Hay de aquellos que llegan 10 minutos después que la misa ya comenzó y es costumbre. Ustedes no, los que no vinieron. Entonces dice, van a ir a preparar la cena del Señor. Ellos le dijeron, atención, atención, atención. ¿dónde quieres que la preparemos? La cena del Señor se va a preparar y el Señor es el dueño de la cena. Él es el que manda, Él es el que dice cómo va a ser la cena. Nosotros solamente obedecemos. Hagan esto en memoria mía. ¡Ah, bárbaro! Les dijo, cuando entren en la ciudad. A ver, ahora pongan en el contexto. Van a ir a preparar la cena. Deme la dirección, Señor. ¿Dónde quiere? Van a ir, llegan a la plaza, cruzan a mano derecha, agarran la calle tal, casa número tal. Vamos a ver cómo fue la dirección de Jesús. ¿Otra vez? Cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Qué dirección, no? ¿Qué dirección?
Cuando entren a la ciudad, encontrarán un hombre. No dice, hay un palo grande, hay un barranco, un hombre que va caminando. Usted fue para tal parte y había un carro, iba pasando un carro rojo. Entonces usted le va a la dirección de Petronilo, le va a decir, usted va a encontrar pasando un carro rojo, porque yo vi un carro rojo que pasó cuando estaba en la casa de la señora. Petronilo como que le patina el coco, le patina. ¿Qué dirección es esa, señor? ¿No le parece que el señor como que hay algo extraño? Van a ir al entrar a la ciudad, van a encontrar un hombre que va caminando con un cántaro. ¿Otra vez? Un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. ¡Ah, bárbaro! Y si se mete a un prostíbulo, a una cantina, y si se va de fiesta. Mire, yo ya comencé a dudar. Yo ya comencé a tambalear. Y si yo hubiera sido uno de los apóstoles, yo digo, ya va, Señor, ya va. ¿Usted se está burlando de mí? ¿Me está tomando el pelo? Pero teológicamente hay una enseñanza. La enseñanza teológica es que cuando usted va a la Eucaristía, usted va con la única certeza de la palabra de Dios, porque Él lo dijo y punto. Aunque le parezca insólito, aunque le parezca loco, aunque le parezca cosa rara, aunque le parezca difícil, a mí qué me importa. Si Él dijo, va a encontrar a un hombre con un cántaro cuando entre en la ciudad, síganlo. ¿Qué más? Hasta la casa en que entre. Y si llegan a ser unos malandros, unos guerrilleros y me secuestran, me matan o me roban, síganlo hasta la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa. Y cuando entre en la casa no va a hablar con él. Llegan al dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Ni siquiera le dice el nombre. Pregunten por Pedro. No, busquen al dueño de la casa. Que mucha coincidencia, ¿no? Miren, mucha coincidencia, ¿no? Que se den los tiempos con exactitud, ¿no? La Eucaristía es cosa de Dios, con exactitud. Lo que Él dice y punto, con exactitud, sin pelearnos. ¿Usted no se da cuenta qué hace el sacerdote cuando celebra la misa? ¿Usted cree que el sacerdote no pasa también por momentos difíciles cuando está celebrando la misa? Él está celebrando la misa y tiene que creer que al él consagrar el pan y el vino, y él sabe, no va a saber de dónde vienen las hostias, él compra las hostias. No va a saber dónde viene el vino, y saber que después de la consagración es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué garantía tiene el cura de que es el cuerpo y la sangre de Cristo? Humanamente hablando, científicamente hablando, ninguna. Entonces, ¿qué es lo que a él le garantiza? Ustedes no se dan cuenta que el cura está en la misa, ¿sí? La consagración, ¿verdad? Santo eres en verdad, Señor. Habla con él, ¿no? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo. Espíritu no voy a ver nada, pero va a actuar el Espíritu Santo. Aquí es algo misterioso, que por cierto, después de la consagración dice, este es el misterio de nuestra fe, o el sacramento, que es lo mismo, el misterio de nuestra fe, porque es un misterio, ni él lo entiende. ¿Cómo es? Con la efusión de tu Espíritu. Y él sigue hablando, así, ¿no? Así. Y después dice, porque la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo. ¿Han visto qué hace el cura ahí? ¿Qué hace el cura ahí? Ay, no han ido a misa. ¿Qué hace? No. ¿Qué hace el cura? ¿Ah? No. Se lo dio a sus discípulos diciendo. No las palabras. ¿Qué hace? La acción, lo que él hace. No. Bueno, sí, claro, está. Pero él, ¿qué hace? Él personalmente. No para ustedes, él personalmente, él. En su persona, él. Ante el misterio. No han ido a misa, ¿no? El cura está recto, está así, muy. Usted sí fue a misa. Ahí el cura obligatoriamente, y ahí dicen en rojilla, en letra rojilla, debe inclinar la cabeza. Tomó el pan, lo partió, lo dio a su discípulo diciendo, se inclina. ¿Por qué se inclina? Porque ahí va el misterio. Va a comenzar a creer en la palabra, que no es de él, es de Cristo. Por eso inclina la cabeza y dice, tomad y comed. Él en persona de Cristo, todo de él, porque esto es mi cuerpo. Él está recordando la palabra del Señor, sin la cual no puede darse el milagro, sin la cual no hay misterio, sin la cual no hay fe. Y él se aferra a la palabra. Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y adentro está haciendo el ejercicio de creer en las mismas palabras que él va diciendo, que no son de él, sino que son las de Cristo, ante la duda que le llega. ¿Y cómo va a convertirse en pan y en vino? Por las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y después que ya dijo la palabra, ahora sí. Después tomó el cáliz, sigue así. Les cuento a ustedes, tomó el cáliz, lo bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, y vuelve otra vez. Y hasta hace pausa la palabra. Tomad y bebed todo de él. Está recordando la palabra, está pronunciando las palabras. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la palabra se hizo todas las cosas. Pero no solamente eso, que por nosotros tenemos fe en la palabra y que por la fe creemos que por la palabra se hizo el universo. Pero no solamente eso, hay algo más que yo quiero que ustedes lo detecten. Vamos, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe. ¿Por la qué? Eso es lo que falta, ¿eh? Por la fe. Por la fe entendemos. Entendemos, no por la razón. Por la razón entendemos, no, Señor. Por la fe, el misterio se entiende por la fe. Por la fe entendemos Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¡Ah! Ya. Por la fe yo creo que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y si por la palabra hágase y se hizo, pues Jesús dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pues por la palabra de Jesús, y por eso me inclino, se hace presente Jesús como lo prometió en su palabra. Y por la fe en la palabra creo que el universo fue creado por la palabra de Dios. Sigue. De modo que lo que se ve... Atención, atención. ¿Otra vez? De modo
que lo que se ve De modo que lo que se ve fue hecho fue hecho, doña Lupa, de lo que no se veía. lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se ve. Cuando yo creo en la palabra no veo nada, pero Dios obra. Y yo creo en su palabra y se realiza tal y como Dios lo dijo en su palabra. Siga usted, niña, para que vea. Llegó y le dijo, vaya, encontrará un hombre. San Lucas capítulo 22, ya vamos como en el versículo 9 por ahí. O 10. Llegó y dijo, bueno, van a encontrar un hombre, lleva un cántaro, síganlo. Llega a la casa y él se meta, con él no van a hablar. Hablan con el dueño de la casa y díganle. El maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? La iniciativa es del maestro. El que ha dado la orden es el maestro. El que tenía programado ya en esa casa antes de la creación del mundo esa cena es el Señor. Él les enseñará en el piso superior. En el piso superior. Yo fui a Jerusalén y fui al piso superior. 2 pisos abajo, y cuando yo fui coincidió la cena de Pascua de los judíos con la cena de los cristianos. Abajo estaban los judíos celebrando la cena de Pascua y nosotros estábamos arriba celebrando la misa sin bulla porque los judíos no nos dejaban hablar. Pero estábamos en la parte de arriba, en la parte superior. Teológicamente significa que la Eucaristía es superior y está por encima de la cena judía. Y usted y yo estamos en esa. No estamos ahora en la parte inferior. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí hay algo mejor. Aquí está el pan vivo bajado del cielo para que quien lo coma ya no muera. Superior. En la parte superior, otra vez. Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Repítalo. Una sala grande ya dispuesta. Subrayen, ya dispuesta. Léalo de nuevo, ya dispuesta. Ya dispuesta. Otra vez. Ya dispuesta. Otra vez. Ya dispuesta. ¿Quién lo dispuso así? ¿Quién lo dispuso así? Que Jesús lo sabía y que le dijo a los apóstoles y que los apóstoles van seguros de que va a ser así porque ya está dispuesto. ¿Quién lo había dispuesto? Versículo 14, niña, ahí mismo, versículo 14. Dice, ¿quién lo había dispuesto? ¿Y por qué nosotros creemos que eso estaba dispuesto? Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, a ver si estaba dispuesto o no estaba dispuesto por él. con ansia he deseado comer esta Pascua. Ya estaba dispuesto, ya lo sabía, lo deseaba, con ansia he deseado, ya tenía planificado, ya lo tenía todo cuadrado, comer Esta Pascua. Comer. Esta Pascua. Comer. Esta Pascua. Comer. Esta Pascua. Diga solamente esta palabra, maná. Comer. Esta. Comer. Esta. Comer. Esta. ¿Y por qué las otras no? Si duraron 3 años con él, ¿por qué las otras no? ¿Acaso no tenían 3 años con él a la pata? ¿Y las otras? Porque la que estaba planificada por Dios era esta. Y por eso tenía tantas ansias de comer esta. ¿Con quién?
Antes, esta Pascua con ustedes. ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Con nosotros! Ustedes ahí tienen que meterse. Ustedes, pobres de ustedes, si no se meten. Yo sí me meto. Con nosotros. Él tenía planificado y así lo quiso y ya está y tiene ansia de comer la cena del Señor, no la otra porque esa era la cena judía. Esta que es la del Señor, esta Pascua, antes de padecer. ¿Por qué? Porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que la coma. No la han leído. Va. Esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya. No me corra, niña. Hasta que. O sea que sí la voy a volver a comer después de. Hasta que halle su cumplimiento. No la volveré a comer hasta que halle su cumplimiento. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que lo vuelva a comer en el reino de Dios. Siga para que vea. Hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. En el reino de Dios. ¿Sí la volverá a comer? Sí. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Dónde? ¿Nunca han escuchado una frase que dice en la misa? ¿Cómo es? Este Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La volverá a comer en el reino de Dios. Dichosos. Que por cierto, ¿se acuerda que un día dijo? Le preguntaron, Señor, son muchos los que se salvan, algo así, o no, o dicho, no, mentira, fue, Señor, dichosos los que se sienten a la mesa a comer en el reino de Dios. ¿Y se acuerda qué dijo Jesús? Le voy a echar un cuento. Una vez un señor tenía un hijo y preparó una cena, un banquete, y les dijo a los invitados, vengan a comer. El uno sacó excusa y dijo, me acabo de casar, no me importa. El otro dijo, compré una finca, no me importa. El otro dijo, tengo muchas ocupaciones, no me importa. Y todos lo dejaron con los crespos hechos y nadie quiso ir. Dígame si no es el retrato de lo que nosotros hacemos con la Eucaristía. Él ya lo planificó, él ya lo tenía preparado, y dichoso aquel que pueda comer a la mesa con el Señor. Tendrá vida eterna, yo lo retaré en el último día. Pero eso no entra por aquí, no sale por aquí. Es más, ni siquiera lo sabemos. Y vamos a misa y no sabemos por qué, ni por qué. Ajá. Siga usted donde iba, niña. Más atrás, vamos como en el 10-11. Le mostrará en la parte superior. Ya todo organizado, todo planificado. El 12. Él les enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Hagan allí los preparativos. Hagan allí los vuelve a decir que no se puede comer sin. Respiren profundo. Aquí viene la miel del caramelo. Aquí viene la teología en una pastilla. Vean. Fueron. Despacio, así como lo está haciendo, despacio, palabra por palabra. Fueron. Yo no hubiese ido con esa dirección
yo no voy. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. ¿Qué? ¿Otra vez? Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra y por eso el cura se inclina ante la palabra de Dios. Y esa es la certeza única que tiene el cura de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, porque él pronunció la palabra y cree que la palabra se cumple tal y como Cristo había dicho. Tomen, coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, pues eso se cumple. Tal y como él lo ha dicho. Pero la persona que no tiene fe, no cree en la palabra, va a decir, sí, voy a ir a la ciudad. Me voy a encontrar un hombre. ¿Y por qué un hombre? ¿Y no me voy a encontrar varios en el camino? Lo voy a seguir y si me pierdo... No, Señor, yo prefiero no creer. Por eso hay tanta gente que no quiere creer. Por eso ante el discurso, cuando Jesús les explicó lo de la Eucaristía, en el discurso de Juan capítulo 6, en el versículo 64 y luego en el versículo 66, ustedes verán que el versículo 64 va a ir un problema. El 64, le toca a usted. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué? Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y por qué no creían? Ojo, y hay algunos de entre ustedes que todavía no creen. Van a misa pero no creen. Para la muestra un botón. ¿Cuánto tiempo tiene que no comulga? Dame una razón por qué no comulga. Porque no cree. ¿Y por qué comulga en pecado sin querer cambiar? Porque no cree. ¿Y por qué comulga como si hubiera agarrado una galleta con Coca-Cola? Porque no cree. Hay algunos entre ustedes que no creen. ¿Pero era en aquel tiempo solamente o también en el futuro que no iban a creer? Porque Jesús sabía desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Y en qué tenían que creer? Versículo 62. El 62. ¿Y qué fue lo que les costó creer? ¿Qué dice el 62? Pues aquí si fieres al Hijo del Hombre. El 60. Al oír. El 60. ¿Qué fue lo que les costó a ellos creer? Y que Jesús lo detectó. ¿Por qué no quisieron creer? ¿En qué no quisieron creer? 60. Al oírlas, muchos. Al oírlas. ¿Al oír qué? Esas palabras. Al oír las palabras. Un poquito más atrás para ver de qué son las palabras. El 59. Estas cosas dijo en la sinagoga. Las dijo Jesús, su palabra se lo dijo a ellos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo daré en el último día. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Después de haber dicho esas palabras, Enseñando en Capernaum. enseñando en Cafarnaún, Al oírlas, al oír esas palabras, como la que le dijo, vayan, preparen la cena, encontrarán un hombre que va para allá, en la casa que entren, no hablen con él, vayan al Señor, y él le dará todo está preparado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿por qué no creyeron? Porque es duro creer que en un pedazo de pan está Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Su cuerpo? Yo no he visto un dedo, una mano, una pierna. ¿Su cuerpo? Hay que ser muy tonto para creer que ahí está Dios. No hay que ser tonto, hay que ser creyente en la palabra. Y aquellos no quisieron creer en la palabra, Jesús lo descubrió. Hay muchos de ustedes que no creen en la palabra. Y versículo 66, cuando la persona es soberbia,
Cuando la persona no quiere creer en la palabra, desde entonces, cuando la persona no cree en la palabra, desde ese momento, muchos de sus discípulos, a pesar de que sea cristiano evangélico o católico romano, se volvieron atrás y ya no andaban con él. muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no quisieron creer en porque eran palabras duras de creer. ¿Y Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí, hay entre ustedes algunos que no creen, porque él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¡Qué bárbaro! Y cuando Jesús vio que la gente no creía, dijo, bueno, pues voy a cambiar, está bien, está bien, no crean en la Eucaristía. Le voy a mandar a los evangélicos para que coman galleta con Coca-Cola. Y se conformen con eso. Versículo 68. 68. Les respondió Simón Pedro. El 67, venga usted, le toca a usted. El 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, cuando vio que los otros se fueron, no quisieron creer en su palabra, porque eran muy duras esas palabras. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué responde Pedro, niña? Señor. No, lea. Le respondió Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro. Atención, ¿por qué Pedro no se fue? ¿Por qué los apóstoles no se fueron? ¿Porque vieron milagros? ¿Porque vieron espectáculo o porque creyeron en la palabra? Vamos a ver, dijo Simón Pedro. Señor. Nos dijo, lea. Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! A Jesús se le sigue, no por los milagros. A Jesús se le sigue si cree en la palabra. Y si no cree en la palabra, no se le sigue y se le abandona. ¿Y por qué lo seguimos? ¿Y por qué lo creemos? ¿Y por qué no hacemos lo que Él manda? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es Dios, entonces no somos tontos, somos creyentes. Pueblo de Dios, ¿por qué si está tan claro en la Biblia? ¿Por qué si la iglesia nos lo ha enseñado a lo largo de 2000 años? Y desde pequeñito usted ha ido a misa y sabe que es la cena del Señor. Y es el cuerpo de Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora usted ya no va a misa, sino cuando muere un familiar o hay un bautizo o cuando le nace? ¿Y por qué ahora usted no tiene la fe de que Cristo esté en el pan, en el vino? ¿Y por qué no se prepara? ¿Y por qué tantos católicos se meten a protestantes? ¿Qué está pasando, pueblo mío? Hace falta fe en la palabra de Dios. Hoy me lavo las manos. Hoy me he tomado el tiempo para mostrarle con capítulos y versículos, que no es fácil hacerlo. Si quiero, háganlo ustedes para que vean. No es fácil. Pero entre comillas, he perdido el tiempo estudiando la Biblia, leyendo la palabra, repasando la cita, para mostrárselo a ustedes con exactitud en qué capítulo está, en qué libro, en qué versículo, y que ustedes lo lean y ustedes lo escuchen.
para que ustedes, si quieren creer, crean. Y no tengan excusa de decir es que nadie nos lo dijo. Y para que ustedes vivan la Eucaristía a plenitud, teniendo cuidado. Porque dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, que ya se ha vuelto costumbre, no solamente ¿a dónde es que estamos? Aruba, sino también en el mundo entero se ha vuelto costumbre que cada quien dice yo vivo mi fe a mi manera. Yo no voy a la iglesia, yo no tengo que estar en la iglesia dándome golpes de pecho, yo creo en Diosito Santo, mi Diosito Santo. Esa no es la fe. La fe es creer en su palabra. Si Él dijo esto, yo lo cumplo. Esa es la fe verdadera. La fe no es que yo diga yo creo en Dios. El mismo diablo cree en Dios y tiembla. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo y nosotros? Que el diablo cree en Dios, pero no le hace caso a Dios. Y cuando usted cree en Dios y no le hace caso a Dios, usted es un diablito. ¿O no? Y si es mujer, es una diablita. La diferencia entre el cristiano y el diablo no es que el diablo no cree en Dios. El diablo cree en Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a la sinagoga y el diablo le dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: cállate, a mí qué me importa que me reconozca, a mí lo que me importa es que haga lo que yo mando. ¿Se acuerdan Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? La fe verdadera es en creer en la palabra. Pero dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 23, que hay costumbre de la gente decir yo vivo mi fe a mi manera y abandonan las asambleas. 10:23. Venga. Mantengamos firme, sin fluctuar. Mantengamos la fe firme sin titubear, sin cambiarla. La profesión de nuestra esperanza. Esperamos que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida y yo lo resucitaré en el último. Mantengamos la esperanza firme. Porque fiel es el que prometió. ¿Él lo prometió? ¿Lo cumple o no lo cumple? Él es fiel a lo que lo prometió. Atención. Y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y consideremos los unos a los otros para animarnos. Hoy la mujer no quiere ir a misa. ¿Y qué tiene que hacer usted? Mi amor, vamos. No se deje llevar por el diablo. Hoy su hijo no quiere ir a misa. ¿Pero por qué no quiere ir a misa? Mire, tenemos que darle culto a Dios. Tenemos que adorar a Dios y ese es el culto de adoración. Vamos, es una horita. Vamos a animarnos los unos a los otros. No dejando de... Ya va, que hay que prender la lupa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Vamos a ver quién. Algunos. Y con la pandemia, la costumbre se volvió normal. Como en la pandemia iba a misa por radio y por televisión, me quedó la mala costumbre de no congregarme.